pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Ahora confío en Dios que me dé la capacidad para poder predicarles, y quiero comenzar una serie de temas que va muy acorde con lo que estamos viendo. Yo lo veo una necesidad, tiene que ver el decreto de Dios. El decreto de Dios es un tema que no se predica fácilmente por ahí, solamente lo predican las iglesias históricas, que se tiene claro. La gente le tiene miedo al decreto de Dios como le tienen miedo a la predestinación. De hecho, hasta hay gente por ahí ignorantes de las escrituras que dicen que son doctrinas que han nacido del infierno, y a mí me da tristeza eso. Hermano, si hay algo que la Biblia habla es del decreto de Dios, y no vamos a pensar en los decretos de Dios. Yo había hablado en noviembre, creo, el año pasado, acerca de habíamos visto los atributos de Dios y abrimos con los atributos de los decretos de Dios, pero no está bien decir los decretos de Dios, sino el decreto de Dios, ya que es uno solo, y de ese decreto podemos decir que vienen los otros decretos, pero es un solo decreto. Entonces, para poder entender este tema lo quiero ampliar, y por lo menos, hermano, 4 mensajes, por lo menos, si es que no nos vamos más. Vamos a hablar de los decretos de Dios, porque es la única manera de conocer exactamente quién es Dios. Cuando uno va a Éxodo 33, uno encuentra a Moisés pidiéndole a Dios: no te alejes de nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. Pero él dijo algo más: Señor, muéstranos tu gloria. Y cuando él hablaba de la gloria de Dios, quería conocer en sí la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Muéstrame tu carácter, muéstrame tu destello, lo que eres tú. Esto nos indica que Moisés era una persona centrada en Dios. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, encuentra lo mismo: hombres y mujeres que están centrados en Dios. La Biblia es una Biblia cristocéntrica. Quiere decir eso, que está centrada en Cristo, está centrada en Dios. El problema que tenemos hoy día con lo que se llama Iglesia de Cristo es que no, su centro no es Dios, su centro es el hombre. Y hay un problema serio. Hermano, yo he tenido que hablar con muchas personas, y cuando hablamos sobre todo del decreto de Dios, o de la predestinación, o la soberanía de Dios, que vamos a tocar ahora, la gente no entiende esto, porque la gente quiere entender la Biblia desde abajo hacia arriba, o sea, arranca desde lo humano. Y si usted quiere entender la Biblia y comprender a Dios desde lo humano, ya perdió el año, porque entonces usted y yo vamos a crear un Dios que no es el Dios de la Biblia. A Dios se le debe conocer desde arriba, desde Dios, para nosotros, o sea, desde la palabra de Dios. Dios tiene su palabra y es su autoridad. Y él dijo en Isaías 55 que así como están más altos los cielos que la tierra, así es la palabra de Dios y sus pensamientos más altos que los nuestros. Entonces mucha gente tropieza con la Biblia, mucha gente tropieza con el cristianismo, con el evangelio, y aún los cristianos, digámoslo así, tropiezan con unas verdades fundamentales de la Biblia, como la soberanía de Dios, el decreto de Dios, porque pretenden entenderlo desde su parte humana. Y de antemano le voy a decir, yo no puedo entender estos temas de la predestinación. Me es muy difícil entender el tema que voy a hablar ahora del decreto de Dios, ahí la soberanía de Dios. Me es muy difícil. Pero yo lo acepto y yo lo creo porque está escrito en su palabra. Amén. Y lo predico porque está escrito en su palabra. No porque lo pueda entender. Nunca lo entenderé. Pero está ahí. Así que
Si alguien quiere ser honesto verdaderamente con Dios y con la Biblia, no tiene que partir de Él. Toda enseñanza es así. Nosotros nos acercamos a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que es majestuoso, a un Dios que es muy grande, a un Dios que es insondable. Así que no pretenda que tu mente finita y mi mente tan finita, una mente infinita, pueda caber en nosotros. Por eso se llama, más el justo por la fe vivirá. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a vivir por la fe. Y vivir por la fe, en este caso, es vivir conforme a lo que dice la Biblia, aunque en algunas partes no la entendamos, pero Dios por su gracia nos da la capacidad de entender. Eso es lo bonito. Entonces voy a tener ahora una introducción, y entre 8 días comenzaremos a hablar específicamente del decreto de Dios. Y tengo unos postulados acá de hombres de Dios que han escrito acerca de los decretos. El primero es que el decreto de Dios es su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, donde en su propia gloria Él ha preordenado todo lo que ha de suceder. Tengamos en mente eso. Cuando hablamos del decreto de Dios, vamos a trasladarnos antes de que hubiese algo. Dios tuvo una gloria, Cristo dice en Juan 17, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando hablamos del decreto de Dios, tenemos que pensar que antes de que existiera algo, nada, existía nada. Pero Dios ya existía porque Dios es eterno y a Dios no lo creó nadie. Dios no tuvo un comienzo, un inicio. Él es el alfa y la omega. Dios ha existido eternamente y para siempre existirá en un ser trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en un momento eterno, Dios se reúne. Dios es uno, pero se reúne con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí establecen el decreto. Y el decreto es que ellos establecen lo que va a pasar y lo que va a ocurrir, tanto en el cielo como en la tierra. Y el decreto es ese: preordenó algo, de tal manera que todo lo que ocurre fue preordenado por Él. Y que no hay absolutamente nada que pueda ocurrir si Dios no lo decretó, no lo determinó. Y entonces eso ya comienza a pensar, lo hace pensar a uno, porque lo primero que se levanta: ¿y dónde está la voluntad del hombre? La libre voluntad del hombre. Pues una definición del decreto, ya traigo la definición más concreta, es que Dios no viola la voluntad de nosotros. O sea, Dios hizo las cosas de tal manera, voy a poner este ejemplo, que mi movimiento ahora es un movimiento que yo hago. A mí nadie me obliga a moverme de esta manera. De hecho, yo soy el que me muevo. Pero Dios lo decretó. O sea, me muevo porque en el plan de Dios estaba que me moviera. Y hubo un tiempo atrás donde Él lo estableció, lo decretó. Y por eso yo me puedo mover, y por eso tú existes, y por eso tú vives ahora. Pero el Señor nunca violenta tu voluntad, tu capacidad, sino que tú lo haces de ti mismo. Pero el hecho de que tú lo hagas de ti mismo no indica que Dios no lo haya establecido. Eso ya lo pone a uno a pensar, pero así está en la Biblia. El decreto de Dios es su predeterminación eternal de todo lo que ha de suceder en el tiempo. Dios es el gobernador supremo del universo y Él ha ordenado todas las cosas que Él quiere en la eternidad. Dios ha ordenado todas las cosas que Él quiere en la eternidad. Y todo lo que sucede en el tiempo, sucede porque Él lo ha ordenado. Todo lo que sucede en el tiempo, sucede porque Él lo ha ordenado. Ahora, ¿por qué estamos estudiando el decreto? Porque tú y yo necesitamos conocer más exactamente el Dios que tenemos. ¿Quién es nuestro Dios? No es por ahí un Papá Noel al cual viene a traernos ciertos regalitos. Dios no es un Dios como algunos dicen: ay, la oración le mueve la mano a Dios. Malo eso. Porque si mi oración, tú puedes ayunar 7 días, 40 días, y si tu ayuno cambia los designios de Dios, entonces tú tienes más poder que Dios. A Dios no lo cambia nadie, hermano. Ahora, tú ayunas y tú oras y tú parecieras que le moviste la mano a Dios. No.
Si Dios vino a tu favor porque oraste, es porque Dios decretó que a través de tu oración y de tu ayuno Él iba a hacerlo. Que es distinto. Porque el decreto de Dios implica también que Dios estableció ciertos medios para Él operar. Entonces, cada vez que usted ve en la Biblia que como que alguien oró y cambió a Dios, no, Dios no lo cambió nadie, es que así estaba ya decretado que a través de esa oración o a través de ese ejercicio de fe, Dios iba a operar. Amén. Pero no es que alguien puede cambiar a Dios. El que quiera mover a Dios a cambiarlo a su favor, entonces usted es Dios. Sí, tenemos que ir conociendo a Dios y es muy bueno conocerlo de esa manera, porque mucha gente dice, no, es que esto me pasa a mí porque es que yo tengo fe. Sí. No, es que yo soy una persona de oración, no es que tal cosa. No, hermano, tenemos desconocimiento de Dios en esa parte. Otra parte es que, hablando de una introducción, esta es la doctrina del decreto de Dios, es decir, que Dios ha propuesto o ha decretado desde la eternidad todo lo que ha de pasar, y como Dios omnipotente hace que todas las cosas que Él se ha propuesto sucedan. Esto me impacta a mí, porque cuando Dios decretó, determinó hacer algo, eso va a pasar sí o sí. Nadie puede estorbar que pase, nadie, ni Satanás, ni los demonios, ni mucho menos tú y yo. Nada, va a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar. Hermano, ese es Dios. O sea, cuando Dios planeó algo y Él planeó todo y Él dijo, va a pasar así, así va a pasar. Ahora vamos a ver los textos. Otra parte, otra manera de decirlo, es como si dijéramos que la voluntad eterna de Dios es la causa de todas las cosas. La voluntad eterna de Dios es la causa de todas las cosas. Así que para entender mejor el decreto, vamos a ver un tema un poquito hoy, que es la absoluta soberanía de Dios. Porque en este tema de la absoluta soberanía de Dios nos adentramos a entender un poquito lo que es el decreto. Y por eso en esta parte vamos a hablar de esa parte de la soberanía de Dios. Y quiero definir un poco acá. ¿Qué queremos decir con la absoluta soberanía de Dios? Y mire la palabra absoluta. ¿Usted entiende qué es eso? El absolutismo está solamente en Dios. Dios es el único absoluto. De fuera de ahí no hay nada más. ¿Qué queremos decir con la absoluta soberanía de Dios? Entonces, uno que es soberano es uno que es supremo e independiente en su autoridad. Es decir, en otras palabras, que cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios es Dios, que Dios es rey sobre un trono de toda suprema autoridad. No hay ningún trono por encima de este, ni al lado, ni a la derecha ni a la izquierda. Él no comparte su autoridad con nadie. No hay nadie a quien Él tiene que pedir consejo antes de ejercitar su poder. Él no está sujeto a ninguna voluntad excepto a la de Él mismo, ni está restringido por nada fuera de sí mismo. Él es exaltado sobre todas las fuentes de autoridad, en lo absoluto y sin límite, haciendo todo aquello que Él quiere hacer. Ese es Dios. Hermano, usted y yo somos criaturas de Dios. Existimos por su voluntad, por su decreto, por su consejo, por su propósito, como quiera llamar. Cuando hablamos de decreto estamos hablando su autoridad, su consejo, su propósito, su voluntad. Existimos por Él. Si Dios no quisiera existir ahora mismo, ya no existimos más. Así que cada mañana, cuando yo entiendo esto del decreto, de la autoridad de Dios, me despierto, le digo, gracias Dios porque por tu voluntad me diste un día más. Y estoy aquí hoy. Y aún hoy, un poquito quebrantado de salud. Gracias a Dios porque aún así me permites predicar. Me levanté esta mañana, Señor. Esto demuestra cuán débil soy y cuán poderoso eres tú, oh Dios. Que aún puedes usar un vaso de barro aunque esté en debilidad. Amén. Claro que tuve mis dudas y por ahí traje un mensaje. Si por alguna razón me quiebro, yo pongo un mensaje. Pero no. Dios determinó que predicara hoy, por eso estoy predicando. Otra parte, antes de entrar a 4 textos que quiero que miremos esta mañana. La soberanía de Dios abraza todas las cosas que tienen que ver con Dios como Señor y Rey en su mundo.
aquel que trabaja todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, dirigiendo todos los procesos y eventos para completar su plan eterno. No es como alguien dijo por ahí, no, Dios está bien, creó todo, pero se fue y le dijo, como el reloj, ¿no? Dios creó el reloj y le dio cuerda y ahora funcione. Y entonces Dios anda por ahí, ay caramba, se me salió del curso, no, yo lo arreglo. Hay gente que cree que Dios es así. Hay gente que cree que Dios creó este mundo y lo puso a marchar y Él anda por ahí mirando y cada vez que a alguien se le sale, lo ordena, corrige las cosas. O sea, creen que Dios tiene un plan B. ¿Sabía usted que los detalles más pequeños, hermano, son decretados por Él? La caída del hombre fue decretada por Él. A mí me impresiona cuando hablo de los decretos de Dios, y quizás lo vamos a ver más adelante, que Él dice, no se cae un pajarito a tierra sin su voluntad. Y en ese mismo texto dice, y aún los cabellos están contados. Los cabellos, dice en otras palabras, un cabello no se cae sin que Dios lo sepa. Y no solamente sin que Dios lo sepa, sino sin su consentimiento, sin su voluntad. Así que cuando usted se peina y se le fueron 3 pelos ahí, hermano, fue la voluntad de Dios que se fueran. Y Dios determinó eso. ¿Y pero qué clase de Dios tenemos? ¿Cómo que se inmiscuye en los asuntos más limitados, más pequeños? Popularmente se dice, no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia, pero popularmente se dice, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Ahora, hablaba con él esta semana y le decía, tremendo, porque la gente tiene ese concepto. Todo el mundo habla, los impíos, ay, no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Tenemos ese dicho. Pero cuando venimos a hablar de la salvación, de que Dios decretó la salvación de las personas, de unos sí, otros no, no, eso sí no. Porque el hombre siempre quiere ser como independiente, el hombre siempre quiere tomar como sus decisiones, el hombre siempre quiere decir, yo soy el que hago las cosas. Obviamente que esto lleva a otro punto, y tengo que aclararlo, que se llama responsabilidad humana. Y eso no lo entendemos fácilmente. Mire, hermano, Dios decretó todas las cosas y eso hace parte de su soberanía, que es el punto que estamos mirando ahora. Pero lo decretó y Él es soberano de tal manera que tú y yo actuamos en nuestra responsabilidad y que Dios nos hace responsables. Me explico. Dios determinó y decretó que todos nosotros estuviéramos aquí hoy. Pero el que dejó de venir es responsable delante de Dios. No estaba en el decreto que Él viniera, es cierto. Pero por no venir, Él es responsable delante de Dios. Y Él tiene que rendirle cuenta a Dios por eso. Pero ¿cómo así? ¿No estaba en el decreto de Dios que no viniera? Sí. Pero Él fue responsable por no haber venido. Porque yo le voy a decir algo. El decreto de Dios va de esta manera y la voluntad de Dios viene también de esta manera. Alguien dijo que son como 2 rieles que llevan el tren, como 2 líneas. O sea, la una no puede andar sin la otra. Me explico. Dios decretó algo, pero Él decretó los medios. Y Él nos hizo a nosotros responsables. Tú y yo somos responsables. El peligro de esta doctrina del decreto de Dios y de la soberanía de Dios, el peligro acá, es decir, entonces como Dios decretó, o la predestinación, entonces como lo que será, será, entonces yo me quedo aquí quieto y no hago nada. No. Porque el mismo Dios que decretó las cosas, nos dejó a nosotros responsabilidad y nos dejó un trabajo. En otras palabras, Dios en su decreto se mueve, pero Él tiene medios para moverse y hace responsable a esos medios que somos nosotros. En otras palabras, tú y yo debemos entender el decreto de Dios, la soberanía de Dios, y debemos tener esa doctrina clara. Pero yo debo, hermanos, entender que soy responsable y moverme en mi responsabilidad. Me explico de otra manera. Dios se va a mover sí o sí, pero Él dejó el medio para moverse, y es la oración. Y tú y yo tenemos que orar. Si tú no oras, tú eres responsable delante de Dios y Dios te va a demandar eso. Pero eso no indica que si tú no oras, Dios entonces va a parar y no va a poder, porque entonces tú vas a frustrar los planes de Dios. No, hermano, ni tú ni yo podemos frustrar los planes de Dios, pero tú y yo somos responsables, hermanos,
en que Dios se mueva a través de los medios que Él dejó. En otras palabras, las personas, los que Él eligió, se van a salvar sí o sí, pero Él ha decretado, ha ordenado que tú les hables del Evangelio, que yo les hable del Evangelio, que tengamos esta iglesia, que asistamos a los cultos. Somos responsables de esto. Así que entendamos el decreto de Dios, la soberanía de Dios, pero entendamos que somos responsables y que debemos movernos. Porque hay gente que se va, como siempre, a los dos extremos. Ah, no, si Dios ya hizo las cosas, yo me quedo aquí. No, Señor. No, Señor. Tú eres responsable y tú debes actuar de esa manera porque Dios te va a pedir cuentas de eso. Amén. Ahí donde yo no entiendo, ahí donde nosotros, ¿y qué pasa aquí? ¿Cómo quedo acá? Entonces yo digo esto. Entonces, busque cuál es su responsabilidad y muévase. ¿Qué tiene que hacer? Y actúe. ¿Qué tiene que moverse? Y muévase. Entendiendo que todo lo que pase está decretado por Dios. Amén. Alguien dijo, me trabó. Me trabó los cables. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios tiene, hace y ejercita el poder ilimitado y el decreto de hacer todo lo que Él quiere y hace, que ocurran todas las cosas que Él se ha propuesto. Dios tiene el derecho y el poder de hacerlo. El derecho y el poder de hacerlo porque así lo ha establecido. Vamos a ver 4 textos bíblicos que nos van a ayudar en esto de la soberanía absoluta de Dios. Primero vamos a comenzar Isaías 46. Isaías 46. Vamos a ver 2 textos del Antiguo Testamento y vamos a ver 2 textos del Nuevo Testamento. Isaías 46. Versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois atraídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Atraídos, dice, por Dios desde el vientre, y llevados por Él desde la matriz. Israel, Jacob, oídme. Y hasta la vejez, yo mismo. Yo subrayé esa parte, oh Señor. Y hasta la vejez, yo mismo. Y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y aguardaré. Subrayé eso. Dice Dios, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Ahora saltémonos porque ahí comienza a hablar de los ídolos. Y en el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Se está refiriendo a los dioses de yeso, de madera que hace la gente que no son dioses. Y entonces Dios dice, acuérdese desde el tiempo pasado que yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dios dice, nada hay semejante a mí. O sea, si alguien tiene un Dios, eso no se compara con el Dios verdadero y el Dios de la Biblia. Pero mire lo que dice el 10 ahora. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora vamos a pensar un momentico ahí. Como yo soy Dios, no hay otro, no hay nadie semejante a mí, no hay un Dios que se compare a mí. Ahora voy a decir quién soy yo, verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Escuchen. ¿Cómo Dios puede anunciar lo por venir o lo que va a venir desde el principio? Lo que podemos llamar nosotros como los videntes en el Antiguo Testamento o las profecías. Un profeta podía
decir, va a venir, hablando de Cristo, ¿no? Veíamos el jueves cómo Cristo cumplió las profecías. ¿Cómo en el Antiguo Testamento un profeta podía ver el futuro? ¿Qué era lo que iba a pasar? Porque Dios le mostraba al profeta el futuro. Y el profeta podía ver el futuro y por eso él podía profetizar. Ahora Dios está diciendo aquí que él ve lo por venir. Ahora la pregunta que nos surge aquí es ¿cómo hace Dios para ver lo por venir? Que anuncio lo por venir desde el principio. Y entonces viene la idea, es que acaso Dios en su omnisciencia, que todo lo sabe, Él puede ir al futuro y como todo lo sabe puede saber lo que va a pasar. O como hay quienes tratan de decir, no, es que Dios cogió unos binoculares y Él miró hacia al futuro y vio lo que iba a pasar y entonces por eso Él anuncia lo que va a pasar, porque como Él lo vio, tiene el poder para verlo, o en su omnisciencia lo supo y por eso lo vio. ¿Será eso? ¿O será que Él anuncia lo por venir porque Él lo decretó? Amén. ¿Vio? Eso es lo que Él está diciendo. Cuando Dios anuncia algo que va a pasar, no es porque Él lo conoció, aunque Él lo conoce. No es porque Él lo vio, aunque Él lo ve. Sino porque Él lo estableció. Y ese es el decreto. Cuando Dios estableció algo, eso que Él estableció va a ocurrir sí o sí. Porque Él lo decretó así. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces, leamos otra vez. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, yo anuncio desde la antigüedad lo que aún no es hecho en el futuro. Lo anuncio. ¿Por qué lo anuncia? ¿Por qué lo dice? Porque Él lo estableció. Porque Él lo decretó. Y esto es lo bonito saber, lo que Dios dijo que iba a pasar, eso es lo que va a pasar. Luego sigue diciendo, que digo, mi consejo, esa parte mi consejo, el decreto. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oh, santo Dios. Mi consejo, o sea, mi decreto permanecerá. Y dice Dios, y yo voy a hacer todo lo que quiero. Entonces hay gente que no entiende bien este texto, pues sobre todo otro texto que dice por ahí que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces la gente que usa el libre albedrío, ellos dicen, ¿se da cuenta? Dios no obliga a nadie a salvarlo, Dios no escogió a nadie, la gente escoge a Dios. Por eso dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos ven. Bueno, si Dios no quisiera, y vamos a usar ese término que está ahí, que hay que mirar el contexto. Si Dios no quisiera que nadie se perdiera, y la gente se pierde, entonces estamos viendo un Dios incapaz. Porque aquí está diciendo, haré todo lo que quiero. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios hace todo lo que quiere, de tal manera que si Él quisiera salvar a todo el mundo, lo salvaría. Hace todo lo que quiere. Si quisiera enviarnos a todos al infierno, nos enviaría. Pero la razón por la cual Él salva a unos y a otros no, es porque eso está en su decreto. Y viene el versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Quién es esa ave? ¿Y quién es ese varón? Está hablando de un rey pagano, que era el que iba Dios a llamar para venir a destruir a Israel. Creo que era el rey de Babilonia. Leamos otra vez. Dice que yo llamo desde el oriente al ave, o sea, ese rey malo, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Mire cómo lo llama, varón de mi consejo, y es un impío. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y eso fue lo que pasó. Vino el varón de su consejo. Más adelante vamos a comenzar a ver que todos los reyes están en la mano de Dios y hacen lo que Dios quiere que hagan. Obviamente el emperador, el rey, él cree que está haciendo él las cosas. El jueves los que vinieron se dieron cuenta, ¿no? Los soldados romanos, aún el soldado romano que ve a Jesús ahí y van a quebrarle las piernas, pero ¡ay no! Él ya se murió. No le quebraron las piernas. Le quiebran las piernas a los otros dos, veíamos, a los otros dos soldados, pero a Jesús no. Y luego entonces viene un soldado y dice, caramba,
Si estará muerto, saca la lanza y le abre el costado. ¡Ay, sí, está muerto! ¿Y qué veíamos nosotros? Que dice que tanto no quebrarle las piernas como traspasarlo con la lanza, estaba escrito en la palabra de Dios. Y eso es muy importante que lo veamos. Así que cuando el soldado le iba a quebrar las piernas y se dio cuenta que estaba muerto, no se las quebró, él estaba cumpliendo el decreto de Dios. Cuando el otro soldado cogió la lanza y se la metió y todo, él estaba cumpliendo el decreto de Dios. Pero él no se dio cuenta. Él no supo que lo estaba haciendo. Él lo hizo libremente, él lo hizo voluntariamente, él lo hizo como una reacción a lo que tenía que pasar. Pero él estaba cumpliendo perfectamente la palabra escrita de Dios. Ese es el decreto de Dios, hermano. Tú haces lo que Dios dijo que había que hacer y punto. El asunto con esto, y ese es el cuidado, entonces la gente dice, entonces no soy responsable. No, Señor. Tú eres responsable de lo bueno y lo malo que hagas delante de Dios. Y eso yo no lo entiendo, pero así está la palabra y debo creerlo. Amén. Hermano, tú eres responsable si no oras. Tú eres responsable delante de Dios y va a tener problemas si no estudia la Biblia. Tú eres responsable de venir a una iglesia como esta, de venir y en lo que Dios puso y lo puso a hacer. Tú eres responsable y si no lo haces tienes problemas delante de Él. Pero así estaba decretado por Él. Entonces algunos aquí, Señor, no entiendo. Como dijo un pastor, si usted hoy se agarra la cabeza y dice no entiendo, entonces fue porque entendió. Vamos a mirar otro, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Hermano, usted después se lee todo Daniel capítulo 4, dice la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un problemita. Dios le permitió conquistar. Y llegó a ser tan grande que Dios le envía un sueño y él sueña un árbol muy grande, muy frondoso. Y dice que venían las aves y ese árbol daba sombra a todos. Pero de repente ese árbol es secado y queda solamente la raíz. Y él se turba con ese sueño. ¿Y qué pasó acá? Llaman a Daniel. Y Daniel viene y le cuenta y le dice, es que ese árbol eres tú. Dios le dio a usted la capacidad de crecer y de ser tan grande. Y usted se atribuyó todos esos méritos. Por eso Dios lo secó. Y no solamente lo secó, sino que ahora usted, por 7 años, va a dejar de ser normal como los hombres, te va a convertir en una bestia. Y eso es lo que yo quiero que miremos ahí, para poder entender este punto de cómo Dios es tan soberano. Leamos Daniel capítulo 4, verso 29, parte de lo que le había dicho. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, o sea, ya había tenido el sueño, ya había tenido la interpretación del sueño, pero se hizo el loco, no le hizo caso a Daniel. Cuando se paseaba en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Oh, terrible. Yo creé esta Babilonia con mi fuerza, para mi gloria, para mi majestad. Quiero decirle algo, hermano, el peligro de hacer las cosas para nosotros mismos. Habíamos aprendido un principio en enero cuando hablaba de la mayordomía. Todo lo que hacemos, hermano, y lo que tenemos, tiene que tener un propósito y es la gloria de Dios. Si usted entendió bien ese tema, lo tiene que llevar hasta ahora. Hermano, habíamos hablado, por lo menos 4 cosas dijimos. La administración de tu tiempo es para glorificar a Dios. La administración, hermano, de tus talentos para glorificar a Dios. La administración de tus dones, que no son tuyos, son de Dios para glorificar a Dios. La administración del dinero es para glorificar a Dios. Y al final, quizás voy a leer, así vamos a llegar a ese texto. Sigamos leyendo. Entonces Nabucodonosor con toda su gloria, y él dice, todo esto es con la fuerza de mi poder y para gloria, y para mi gloria, y para gloria de mi majestad. Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación.
Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, son 7 años, pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Él no reconoció y esa fue la palabra. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? Leamos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres, de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Hermano, no se corte la barba, hombres. Bueno, a mí no me sale mucha. Por 7 años. No se corte las uñas por 7 años. A ver qué va a pasar. A Nabucodonosor Dios lo enloqueció. Porque él no podía comer sino hierbas, como los burros, como las bestias. No se bañaba ni nada, sino con el rocío. 34, más al fin del tiempo, o sea, después de que pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Estaba loco. Dios le devolvió la razón. Cuando le devuelve la razón, él alza los ojos al cielo y él bendice al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Mire, cuyo dominio es sempiterno. Comienza a hablar de Dios. Y su reino por todas las edades. Pero ahora el 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Usted qué se creía, hermano? Hermano, mire, conocer la soberanía de Dios, el decreto de Dios, que lo que te ha pasado a ti, estuvo decretado por Dios, te humilla a ti y me humilla a mí. Porque entonces, yo no lo hice, yo no tengo nada, ni familia, ni hijos, nada, ni dinero, ni casa, ni carro, nada. Todo eso está porque Dios así lo planeó, así lo decretó. Y me humilla, porque entonces nosotros tenemos que llegar a reconocer que somos nada delante de Dios. ¿Ven? Nada distinto a las otras iglesias, exaltando al hombre y mirando a un Dios errado que no es el bíblico. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él es el que te va a complacer tus caprichos, tus deseos. No conocen a Dios. Otra vez, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hermano, dígame si esto no es decreto de Dios. Dios hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Dice que en los habitantes del cielo y en los habitantes de la tierra, Él hace según su voluntad. Y no hay quien detenga su mano, no lo hay, no lo hay. Y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que la próxima vez que está lloviendo y usted tenga una cita, no se va a poner a reprender al diablo por eso. Usted no puede mover eso. Si Dios decretó que iba a llover todo el día, decreta que va a llover. Yo le levanto y le digo, Señor, todo está en tus manos. Y si llueve a torrenciales y nadie puede venir, entonces tú quieres que yo aquí te adore solo y lo haré. Y si no, en tu decreto está que todos estén, eso va a pasar y ellos van a venir. Y si tienen que venir lloviendo, vendrán. Porque muchas veces Dios permite las cosas para ver tú cómo estás. Si echas la cobija o te paras y dice, si cojo un taxi para ir al trabajo, porque mis hijas aquí han cogido taxis aquí cuando está lloviendo para ir al trabajo, o han salido del trabajo y han venido. Estos días, el viernes, y yo estaba maluco, mi esposa también, pero fuimos a una visita y salimos como a las 10 de la noche lloviendo y lo vinimos. De hecho no escapó y yo sabía que me hacía mal. De hecho al otro día amanecí casi más tapado, pero estaba cumpliendo la obra de Dios. Y yo venía pensando, voy para mi casa y me estoy mojando. ¿Por qué no podemos venir a la casa de Dios y mojarnos también? Pero fácilmente nosotros nos quedamos.
somos responsables delante de Dios. Miremos otro. Romanos capítulo 11. Esto es una pequeña introducción para que luego comencemos a ver detalladamente los decretos. Yo estaba mirando la soberanía de Dios que hace parte de sus decretos. Romanos capítulo 11. Pablo viene hablando de la salvación y está diciendo que la salvación es un misterio. Romanos 11, 25. Déjeme, yo le leo desde allá para que miremos cómo la salvación dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese texto es tremendo. Israel es endurecido en parte para que entre la plenitud de los gentiles. Si usted nota la plenitud de los gentiles, otra versión, ¿sabe qué dice ahí? Hasta que haya entrado el último de los gentiles. O sea, Dios tiene a sus elegidos y Él sabe cuáles son, y cuando se convierta el último de los gentiles, se complete el número que Dios tiene, el Señor viene por segunda vez. Entonces es un misterio, y si luego todo Israel será salvo como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces Pablo dice: oh, irrevocable, estos son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es irrevocable, hermano. Luego dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Mire cómo Dios hizo eso. Permitió que Israel, su pueblo, fuera desobediente para que entráramos nosotros. Es lo que está hablando Pablo. Luego dice: así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, a los gentiles, ellos también alcanzasen la misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios quería tener misericordia de los gentiles en depravación y desobediencia, pero también quería tener misericordia de los judíos, por eso les permite la desobediencia también. Entonces ahora Pablo entra y él comienza a hablar de Dios y dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, los juicios de Dios son inescrutables. Inescrutables que no se puede escrutar o no se puede contar, no se puede medir, no se puede alcanzar. La mente humana no alcanza a percibir los juicios de Dios. Inescrutables, insondables, que no tiene fondo. No hay manera de llegar, el hombre no alcanza a mirar esto. Vuelvo y le digo, en estos temas que son temas duros, el decreto de Dios, la soberanía de Dios y la predestinación ha sido atacada por muchos sectores del cristianismo porque no se entiende en la mente y se tiende a ver como una doctrina errada. Y precisamente estas doctrinas son las que nos permiten acercarnos más a la realidad de Dios en la Biblia. Son las doctrinas que nos humillan a nosotros, porque nos hacen ver que nosotros somos nada delante de Dios y que todo lo que hacemos y lo que pasa es porque Él así lo decretó. Pero a la vez nos hace ver una grandeza de un ser tan grande, tan insondable, tan inescrutable, que lo único que yo puedo hacer es rendirme ante Él, hermano. Obedecerle y adorarle y no más. ¿Y sabe por qué esta doctrina es tan peligrosa y para mucha gente no la quieren? Porque la gente quiere engrandecerse siempre, tiene un ego muy grande. El mismo ego del diablo. La gente siempre quiere ser como Satanás. Ay, yo quiero llegar a ser igual a Dios. Yo quiero sentarme en el trono de Dios. Yo quiero tener recompensa. Yo quiero que me aplauda la gente. Yo quiero que me vean. Yo quiero tal cosa. Imagínense estos niños. Yo cuando veo esas selfies que llaman, y de una manera, y de otra manera, y las publican. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente me vea, caramba. Eso está en el hombre caído. Todos tenemos eso. Todos tenemos algo del diablo. Y es que queremos que la gente vea lo que hacemos. Ahora un pastor viene y ¿qué quiere? Tener una iglesia grande para que lo vean.
tener dinero para competir con otro. Un pastor decía estos días, ¿qué le pasa, pastores? Ustedes ahora están compitiendo quién tiene la mejor camioneta. Primero, quién tiene la iglesia más grande. Luego, quién está más ungido. Quién hace más milagros. Quién predica mejor. Ahora, quién tiene el mejor carro. Quién tiene la mejor casa. Ahora, quién tiene el mejor avión. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Quién tiene la verdad mejor del evangelio? Eso es lo que vale. Entender que somos nada delante de Dios. Y luego sigue diciendo 34. Y hay una pregunta acá. ¿Será que alguien le puede dar un consejo a Dios? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Alguien entiende la mente del Señor? Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hermano, ¿habrá alguien que le pueda dar un consejo a Dios? Alguien que le pueda decir, Señor, eso que tú hiciste está mal hecho. Estos días alguien me hablaba y decía por ahí, inclusive leyendo encontraba, y eso fue lo que se enfrentó a la iglesia primitiva. Y han tenido la idea de que el Dios del Antiguo Testamento, de que Jehová es un Dios malo. Y cuando leen a Jehová en el Antiguo Testamento y ven que Él mandaba al pueblo de Israel a asesinar niños y aún a los de pecho, eso es un Dios sanguinario. Y cuando vienen al nuevo pacto y ven a Cristo, que todo amor, que dio la vida por el mundo, ese es el Dios que queremos. Y no pueden tener las dos cosas. ¿Cómo es posible que Dios mande a que asesinen niños y de pecho? Es un pueblo que son enemigos, no es el pueblo de Dios, y dicen, mátenlos. ¿Cómo? Si Dios mismo ordenó en su palabra. Alguien me decía eso. Si Dios ordenó en su palabra no matarás, ¿por qué Él mandó a matar? Yo le contesté, porque Él es Dios. Y Él hace y dice lo que quiera. Y punto. Pero la gente quiere entender a Dios desde la humanidad. Ay, mi humanidad, mi emoción. Hermano, ¿usted entiende a Dios? ¿Quién entendió a Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿No ven como a mí me han salido los testigos de Jehová? ¿Usted tiene hijos? Sí. Y si su hijo le hace una maldad, ¿usted sería capaz de echarlo a un horno? Yo le digo, yo no. Entonces, ¿por qué cree que Dios, que todos somos hijos, los va a ambientar al infierno? Que le digo, porque es que precisamente... Porque nosotros somos seres humanos. Él es Dios. Y lo que Dios hace está bien hecho. Porque está en su decreto. ¿Quién entendió a Dios? ¿Usted entiende a Dios? Por eso tú y yo tenemos que leer la palabra. Y cuando conocemos, por eso muchos pastores no predican esto. Porque la gente se les va a confundir. Y entran en un que no saben qué hacer. Ese Dios yo no lo quiero, pero ese es el Dios de la Biblia. Pero ese es el Dios que existe. Y tienen ese, y no, yo no puedo percibir a un Dios que haga acepción. Él no hace acepción. Él decretó. Toda la raza humana estaba caída y Él decretó salvar a unos y a los otros dejarlos en su condenación. No, yo no creo que ese Dios tiene que darle la oportunidad a todo el mundo. Si Dios dice, está bien, le voy a dar la oportunidad a todo el mundo va al infierno, porque nadie quiere venir a Dios. Por esa es la razón por la cual Dios tiene que venir y regenerar al hombre para que ahora sí quiera venir. Tú y yo quisimos venir a Dios porque Él nos cambió el corazón. Amén. Si no, no hubiéramos venido, hermanos. Así que si otro no quiere venir, no, le ha cambiado el corazón. 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Hermano, ¿Dios le debe a alguien? ¿Alguien trabajó? Y ahora Dios págueme. Hermano, me da tristeza, pero estas iglesias de fe equivocada, humanista, creen eso. Yo escuchaba a pastoras, no hay, pero una pastora supuesta por ahí decía, ¿cómo es? ¿Quiere la bendición? Raspe y gane. Y ella decía, raspe rodilla y gane bendición.
Entonces la gente ora 3 horas, 7 horas, ayuna. Págueme, Señor. O lo peor, traen el diezmo o traen un poquito más del diezmo, o los pastores hoy día, pacte con Dios. Si usted pacta y Dios le da, pacte el 1%, Dios le da 100 veces más. ¿Quién dijo eso? ¿Va a negociar? ¿Cree que Dios es un negociante? Entonces, le dice el pastor, denme todo tu salario, las primicias, da todo tu salario en enero. La primera quincena que recibe, tráigala. Y verá que Dios le va a dar más. O sea, ¿tú puedes comprar a Dios? ¿Dios es negociante? Hermano, ¿quién le ha dado a Dios para que Él le dé? Lo que tú tienes y lo que yo tengo es por la gracia de Él, por pura gracia de Él, hermano. Ahora, tú tienes que dar para la obra, porque está establecido. Y es tu responsabilidad. Pero el hecho de que tú seas próspero, bendecido, exitoso, no es por eso. Porque Dios no te debe nada. Yo le debo todo a Él. La vida que tengo ahora se la debo. El aire que respiro se lo debo. Yo le debo todo a Dios. Me salvó, me dio la vida. Pero Él a mí no me debe nada, hermanos. A ti tampoco. Amén. Y 36. Oh, mire cómo termina. Si entendemos esto, ¿a dónde vamos a ir? Porque de Él y por Él y para Él. Muy egoísta. Ese es Dios. Ese es Dios. Todo para mi gloria. Hermano, Él es Dios y tiene la capacidad. Quiso hacerte a ti. ¿Por qué no le vas a dar la gloria? Dice Dios, bueno, todo es de mí. Nace de Él. Todo es a través de Él. Dios es el que lo hace, el que lo permite. Y todo termina en Él. Él comienza y termina. Para mi gloria. Para la gloria de Él. Amén. Amén. Otra vez. Porque de Él y por Él y para Él son ¿cuántas cosas? Todas. Todas. Hasta el aire que respira. Todo, hermano. Todo. Las palabras que tú dices. Todo es para la gloria de Dios. El paso que das para la gloria de Dios. Por eso decía Pablo, cuídate de que lo que hagas, lo hagas para la gloria. Dice, si vas a comer algo, que sea para la gloria de Dios. Si vas a hacer algo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. El trabajo que tú tienes en tu casa y lo vas a hacer debe ser para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿se glorifica a Dios con lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para la gloria de Dios o para mi gloria? Entonces lo que yo tengo que hacer es ver si lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios. Si tú y yo, hermanos, tuviéramos ese concepto, lo que yo hago le trae gloria a Dios, hermano, déjeme decir, tú y yo no pecaríamos. Si tú y yo tuviéramos ese concepto aquí claro, lo que yo hago tiene que glorificar a Dios, la próxima vez que yo vaya a cometer un pecado, ay Señor, esto a ti no te glorifica, yo me retiro. Y tendría cuidado de dar pasos firmes que glorifiquen a Dios. Por eso dice, a Él sea la gloria. ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Mañana? Para siempre, por los siglos de los siglos. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Hermano, tú no tienes nada. No vayas a ser como Nabucodonosor, esto lo hice yo. Sí. Sí, porque alguien dice, ay, el fruto de mi trabajo. Trabajé tantos años en la empresa, me liquidaron y compré mi apartamento, compré mi carro, compré mi... No sé qué. ¿Sí? ¿Por usted no se ha preguntado quién le dio a usted la vida? ¿Quién le dio el aire para respirar? ¿Quién le dio la capacidad para trabajar? ¿Por qué usted quedó en esa empresa? ¿Por qué está ahí? Usted puede ser cortado y poner a otro ahí. ¿Y por qué no es cortado y sigue ahí? Por la gracia de Dios. Amén. Amén. Por la gracia de Dios. Yo espero que este tema de hoy exalte la gloria de Dios, la gracia de Dios, y que tú y yo le demos mayor gloria a Él cada vez. Amén. Y termino con Efesios 1:11. No me voy a demorar mucho ahí porque después trabajamos ahí. Efesios 1:11. En Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia.
habiendo sido predestinados. La palabra pre es antes, destino. Antes de que predestinados, antes de que ocurran las cosas. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire Pablo cómo dice. Tuvimos herencia a través de Cristo, habiendo sido predestinados. O sea, eso habla del consejo anterior. Conforme al propósito, la palabra propósito es consejo, decreto, del que hace todas las cosas. Conforme al propósito. O sea, yo fui predestinado porque Dios, en su consejo, así lo determinó. Así lo estableció y ese fue su propósito. Antes de que yo naciera, y esto le vuela los sesos, nos vuela los sesos, pero antes de que tú y yo naciéramos, antes de que existiera algo, Dios te ha predestinado a ti, me ha predestinado a mí. Y lo hizo conforme a su plan, a su propósito. Hermano, no te predestinó porque tú ibas a ser alguien bueno, porque tú ibas a creer. El Señor no te predestinó porque dijo, ay, porque Él va a ir a sentarse allá a escuchar a mi siervo Orlando. Y como Él va a ir, yo lo predestino por eso. La predestinación indica que no había nada en la persona. Todo lo que había era en el consejo de Dios. Dios fue el que lo hizo. Y es lo que dice Pablo aquí. Fuimos predestinados conforme al propósito de Él, del que hace todas las cosas. Y esto es tremendo. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra designio es que Él así lo decretó, así lo decidió. Hace todas las cosas, perdón esta expresión, según su regalada gana. ¿Y por qué así? Porque Él lo quiso así. ¿Y por qué así? Porque así lo decretó, porque así lo estableció. Miren, mi hermano, esto nos tiene que ayudar de una manera positiva a nosotros, en este sentido. Yo no quiero que a mí me pasen cosas malas. Oramos para que Dios nos cuide y nos proteja. Pero si por alguna razón le pasa algo a mi vida o a mis hijas, a mi esposa, y yo entiendo el plan de Dios, yo no tengo que ser como Job, no debo atribuirle despropósito alguno a Dios. Muchos de ustedes han pasado momentos difíciles, pruebas, circunstancias adversas, aún pecados que hemos cometido tú y yo. Aún ahí Dios tenía un propósito. Si tú entiendes el decreto de Dios, vas a andar confiado en ese Dios todopoderoso y sabe que lo que pase mañana estaba en el plan. ¿Cuál es mi oración cada mañana? Señor, este día me lo diste, por favor, permíteme agradarte, meterme en tu plan, estar en tu propósito y que yo pueda ser responsable en lo que a mí me concierne en este día. Esa es mi oración. Ayúdame, Señor, a estar ahí metido en tu plan. Pero el plan de Dios se va a llevar a cabo. Amén. Amén. Sé que van a ir muchas dudas, por eso tenemos un mes para seguir hablando del decreto de Dios. Por ahora dejemos ahí, póngase de pie por favor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo